lo que es lo paranormal y lo parapsicológico. Y lo paranormal se llama paranormal todo lo que no se puede explicar con la ley de causa y efecto. Si uno prende una luz, bueno, es un fenómeno, la luz se prende, pero uno sabe por qué. Uno ha dado la corriente. De modo que la física, la ciencia, siempre se funda en esta relación causa-efecto. Una causa, diríamos, si siempre produce el mismo efecto, si no hay intervención de otras causas. En cambio, lo paranormal es algo inexplicable, científicamente. Y en lo paranormal hay una gama grande que se puede poner en una línea en que aquí está lo paranormal, diríamos, divino. Después aquí está lo paranormal diabólico. Y entre los dos hay algunos fenómenos en que Dios no interviene directamente o claramente, pero que, diríamos, tienden hacia el bien y otros fenómenos tienden hacia el mal, ¿no? Y por supuesto, entre los dos a veces hay fenómenos difíciles de discernir. Y todo esto es lo que se llama lo parapsicológico. Entonces hay un parapsicológico que es, yo diría, inofensivo, es natural, y hay un parapsicológico que es artificial, provocado y que tiene cierto peligro, ¿no? Por eso se inclina para acá o se inclina para allá. Vamos a poner algunos ejemplos. De luego, en lo divino están los milagros. A principios del siglo XX, en una peregrinación a Lourdes, iba un doctor incrédulo, Alexis Carrel, y a cargo de un grupo de peregrinos, entre los cuales había una mujer que estaba muy tísica, se puede decir, en estado bastante grave, y él se preocupaba porque a lo mejor moría en el camino. Llegaron a Lourdes, la llevaron inmediatamente a la gruta y a la piscina. No la metieron dentro porque habría sido matarla, sino que una persona mojó su mano en el agua y le pasó por encima la ropa. Y ahí estaba el doctor Alexis Carrel mirando, se sentía responsable, y vio cómo esa mujer, que está pálida, bueno, le vino los colores, se sentó, pidió de comer, él la examinó y los pulmones perfectamente bien. Milagro. Y otro milagro también de Lourdes, pero en un Lourdes de Bélgica. Un Lourdes, bueno, con una roca artificial, una imagen de la Virgen. Y ahí llegó un obrero, Peter Rutten, que
que había sufrido un accidente en el trabajo y tenía un comienzo de gangrena en una pierna. Le faltaba, se puede decir, un pedazo de hueso, de modo que tenía que ir con muletas. Y se sentó ahí delante de la imagen de la Virgen y encomendándose a la Virgen, y de repente sintió un dolor grande en su pierna y se puso de pie y se extrañó de que pudiese estar de pie. Y el hecho es que pasó el dolor y se sintió curado. Entonces examinaron y efectivamente estaba el hueso completo. Un pedazo que le faltaba, bueno, estaba completo el hueso. Y esto fue en 1880 por ahí. Y después, con el tiempo, bueno, murió Peter Rutten, y en Lourdes tienen en una vitrina el hueso de Peter Rutten y se ve claramente el pedacito de hueso que se creó milagrosamente. Bueno, esos son milagros así de marca mayor. No todos los milagros son tan completamente claros. El otro extremo es lo diabólico, en que hay fenómenos también hay opresiones que se llaman opresiones diabólicas, tentaciones persistentes, obsesiones, y después hay posesiones en que la persona ya no se domina a sí misma, sino que está como a merced del demonio, ¿no? Y en el Evangelio tenemos muchos casos de endemoniados que Jesús liberó. Y a través de los tiempos también se han dado casos de opresión o posesión diabólica. Notemos que no siempre la opresión o la posesión es una culpa de la persona. Puede haber algunos casos en que hay una especie de posesión o opresión diabólica sin verdadera culpa de la persona. En intermedio hay lo parapsicológico, y en lo parapsicológico hay acciones que no se explican, pero en que no se ve algo divino. Por ejemplo, una precognición. Uno tiene una tincada de que algo va a suceder y sucede. ¿Y cómo se explica eso? Si todavía no ha sucedido el hecho, ¿cómo puede hacer que yo lo sienta? Y hay también acciones parapsicológicos, diríamos, activos, en que la persona, qué sé yo, hace brujería, supongamos, ¿no? Entonces eso ciertamente se inclina hacia lo diabólico. Vamos a ver ahora, en esta primera enseñanza, lo parapsicológico, diríamos, espontáneo. Lo parapsicológico espontáneo suele agruparse en dos grupos que llaman psi, gamma y psi, kappa, ¿no? Psi es psíquico y gamma
tiene que ver con gnosis, conocimiento. Y psi kappa es lo que tiene que ver con acción, ¿no? Fenómenos psi gamma, tenemos luego la telepatía. La telepatía consiste en una transmisión de pensamiento o un conocimiento a distancia. Telepatía es eso, pasos sentir y sentir a distancia. A veces eso le pasa a todo el mundo. A veces uno está conversando con otra persona y supongamos que en esa conversación le viene a uno la palabra Napoleón. Y a los 5 minutos la otra persona menciona a Napoleón. Entonces uno dice, ¿es una pura coincidencia o ha habido cierta transmisión de pensamiento? Y lo que es difícil es saber si esa persona me transmitió a mí o si yo le transmití a ella. Porque puede ser cualquiera de los dos caminos. Y se ha hecho, se ha tratado de hacer, diríamos, trabajo científico. Se pone en un camarín a una persona que es transmisora y en otro camarín una persona que es receptora. Y la persona transmisora tiene 5 tarjetas, uno con un círculo, otro con un cuadrado, otro con un triángulo, otro con unas líneas onduladas. Y también esas tarjetas están en el camarín receptor. Entonces, el transmisor baraja las tarjetas y pone el dedo sobre uno, el círculo. Bien. Y hace fuerza, qué sé yo, de transmitir ese pensamiento. Y la cosa es, si la otra persona se le ocurre el círculo. Entonces, ¿hasta qué punto ha habido una transmisión? ¿Hasta qué punto las transmisiones se puede hacer voluntaria? Y entonces, ese ensayo se hace muchas veces y se ve si los aciertos en el receptor, los aciertos son más de lo puramente casual. Pero si ha habido cierta cantidad de aciertos, también equivocaciones, pero si la proporción de aciertos es por encima de lo puramente casual. Y se ha visto que la transmisión es mejor cuando las dos personas están descansadas, si después de una hora de trabajo están un poco cansados, entonces ya la transmisión se hace menos fácil. Bueno, no se ha llegado a muchas conclusiones ahí, pero es un hecho que la telepatía se da muchas veces. Y sobre todo en personas que se quieren mucho, un matrimonio, por ejemplo, el marido y la mujer como que hablan normalmente, pero también se comunican mucho, casi por sentimiento, por tincada, ¿no? Es un hecho común. Otro fenómeno psi gamma es lo que se llama la precognición. Es precognición, es sentir de antemano algo que va a suceder. Y esto es más difícil de explicar,
pero también existe. Yo me acuerdo en un viaje, yo sentí que un maletín mío se iba a perder. Entonces puse en otro maletín que no quería perder de ninguna manera. Y efectivamente se perdió ese maletín. Pero las precogniciones no significan una cosa así fatal. Uno puede pedir al Señor que se encuentre la maleta. Entonces yo seguí pidiendo y sentí que sí, que se había encontrado. Pero todavía no me había llegado. Entonces, bueno, por casualidad pasé por una oficina no pública de la compañía Iberia, pregunté por ahí y me dijeron, bueno, puede ser que esté en el aeropuerto, en tal parte. Fui allá y encontré el maletín. De modo que precognición. Carl Jung y otros psicólogos han estudiado este fenómeno y Carl Jung tiene una teoría sobre sincronización que realmente son muy difíciles de comprender, porque no es mucho lo que explica, pero se da. Otros fenómenos bastante común en tiempo es lo que podría llamarse grito de socorro. Se trata muchas veces en tiempo de guerra, una madre de un piloto, bueno, está muy unida y angustiada quizás por su hijo el piloto que está en la guerra, y en un momento puede sentir una angustia y aún ver que ese piloto cae en el mar, y después le viene la noticia oficial que sí, que se perdió. Entonces uno dice, ahí hay una transmisión, un grito de socorro. Yo me acuerdo aquí el caso de una joven que se perdió en la cordillera, que se despeñó, y una mujer que la conocía sintió un grito, sintió unas vibraciones y se puede decir la palabra, ayuda a mi marido, ayuda a mi marido. Entonces ella preguntó, bueno, ¿quién es tu marido? Y le vino el nombre de una persona que conocía. Después vio en el diario que se había despeñado esta mujer en la cordillera, llamó al marido y le dijo, bueno, recibí este mensaje, de modo que si yo le puedo ser de ayuda a usted, en fin, es un deseo de su mujer antes de morir. Son hechos y son muy importantes porque indican que es posible una transmisión parapsicológica de sentimiento, de noticia, no sabemos cómo, pero que eso existe. Entonces, uno podría pensar que la brujería es una transmisión malévola. No se trata de comunicar una noticia, sino que se trata de comunicar un odio
y un daño. Y así como hay una transmisión de noticia, grito de socorro, podría haber una transmisión de malevolencia, de maldición y de maldad, ¿no? De modo que ahí hay psi gamma y al mismo tiempo psi kappa en el sentido de acción, ¿no? Eso es como un cuadro general. Ahora vamos a ver precisamente esto de acá, lo espontáneo, lo parapsicológico espontáneo. Y es lo que se da y no suele presentar problema moral. Si yo veo un fantasma, bueno, veo un fantasma. Si yo tengo una precognición, bueno, me viene una precognición. Son como dimensiones en que yo soy el receptor, pero no hay una responsabilidad. Es psi gamma, conocimiento. En cambio, el psi kappa es una acción, y es una acción en que yo intervengo de alguna manera. Otros fenómenos de psi gamma, podríamos decir, o psi kappa, son fenómenos, bueno, primero psi kappa un poco, son fenómenos de acción a distancia o de acción, por ejemplo, de no explicable, de efectos no explicables científicamente. Y mucho tiene que ver con sanación, ¿no? El deseo de sanar, el poner la mano, a ver hasta qué punto eso es efectivo y por qué, cómo. No hay duda que hay personas que tienen, en inglés se dice hot hands, ¿no? Manos calientes, y que tienen cierto como toques así sanadores. ¿En qué se explica eso? ¿Cómo? Hay fenómenos también de acción como la levitación, ¿no? Santa Teresa de Jesús escribe en su vida que a veces tenía que agarrarse de un mueble porque se sentía elevada y no quería ser elevada así en público delante de sus monjes. Sí. De modo que es una acción, ¿no? Y el tiempo de la colonia había también un caso de acción, de levitación, pero era de una mujer que era considerada como bruja, ¿no? Entonces, a lo mejor la fuerza elevadora no era buena, sino mala. Este peruano, ¿cómo se llama? Martín de Porras. ¿Cómo? Martín de Porras. Sí. Él también era un hombre muy santo, muy caritativo, y se trató una vez de hacer un arreglo en la cruz de un templo. Y entonces él fue elevado
traer la cruz o arreglarla arriba, una levitación. Bueno. Hay fenómenos que se llaman de poltergeist. Poltergeists son espíritus turbulentos. Se trata generalmente de piedras que caen cuando se habla de casas embrujadas. Y yo me acuerdo de un libro fundado en los archivos de la policía de Francia. Porque cuando comienzan a caer piedras, bueno, el dueño acude muchas veces a la policía. ¿Quién está tirando las piedras? Por favor, vigilen. Y en los archivos de la policía de Francia había muchos casos de piedras que caían, ¿no? Los poltergeists. También se han dado el caso de incendios espontáneos, ¿no? Y aún el testimonio de un bombero que está ahí regando con agua, apagando un incendio, y después cosas así, empapadas con agua, de repente otra vez se incendian. Esos fenómenos se han dado con cierta frecuencia y es difícil saber, hay dos explicaciones. Una que es una presencia, generalmente esos fenómenos se dan cuando está presente alguna persona, diríamos, más o menos perturbada psíquicamente. Entonces sería una acción parapsicológica debido a la presencia. Cuando se da, esa persona está presente, suceden estos fenómenos. Si esa persona no está presente, no sucede. Pero también puede ser algo de espíritus que tiran piedras, y esos espíritus pueden ser espíritus malos, o también pueden ser fenómenos que llaman de almas en pena, es decir, espíritus que llaman la atención y piden sufragios. Cuando se dice una misa por esos espíritus, cesan esos fenómenos. Podría también asimilarse a estos fenómenos todo lo que se llama perturbaciones, ruidos que suceden en casas así más o menos, ¿cómo se llama?, visitadas, perturbadas por presencia, por espíritus. Hay un autor inglés que es psiquiatra, antiguo misionero en China, que tiene 2 o 3 libros sobre esto, y él recomienda en estos casos que se diga una misa católica o anglicana, una misa para descanso de esas almas. En muchos de estos casos se le ha encontrado que son almas que no han tenido un entierro con misa, con oración. Un caso que él cuenta es un camino en Inglaterra recto y sin obstáculos, pero que en un lugar, en este camino recto,
eran frecuentes los accidentes. Y entonces, examinando el caso, él descubrió que junto a ese lugar había una gran fosa común donde en 1400 y tanto se habían enterrado los que morían de la peste negra, que asoló la mitad de la población de Europa. Era tan, digamos, virulenta que familias enteras morían en una noche y al día siguiente pasaban carretones recogiendo cadáveres y los tiraban en fosas comunes y no había caso de oración y de sufragios. Entonces esas perturbaciones eran almas que pedían oración. Se decía una misa y se terminaba con esa perturbación. A mí me tocó una vez cerca de Padre Hurtado, había una casa en que había ruidos y los perros es curioso, tienen bastante sensibilidad. Los perros no se acercaban a cierta parte de la casa y resultó que en esa casa se había suicidado una mujer. Entonces dije misa, fin, y me dijeron que después había quedado en paz. Los ruidos y los perros normales, etc. Sí. De modo que almas en pena serían también origen de acciones parapsicológicas de perturbación. Otro fenómeno parapsicológico que es bastante frecuente son los desdoblamientos. Yo me acuerdo la primera vez que oí, se trataba de un muchacho, secretario, en fin, de una embajada chilena, y una noche él despertó y sintió una cosa rara, en fin, y se encontró como mirando su propio cuerpo en la cama. De modo que fue un desdoblamiento, su conciencia estaba como separado, y después fue a visitar, después sí, la pieza donde estaba su papá, su mamá, después volvió, se unió otra vez con su cuerpo. Una joven aquí en Santiago que fue operada, una operación bastante grave, y estaba, digamos, después de las operaciones en su cama y sintió un desdoblamiento, y desde arriba ella veía su propio cuerpo y después vio su madrina que estaba en el corredor afuera. Le anunciaron que probablemente había, que había muerto, que estaba muy grave, y esa madrina corrió a una estatua de la Virgen para suplicar la vida de la joven. Después vio desde arriba un médico, una enfermera que le cubrió su cuerpo con una sábana, la creía muerta. Un médico que pasó, se interesó, le tomó el pulso, le pareció que sí, que vivía.
cosa que ella pudo contar después y que eran, diríamos, confirmaban lo que había sucedido. Y después ella se juntó. En esos casos, la conciencia de la persona no siente dolores. También esto a veces sucede en caso de choque, de accidente. El alma se encuentra encima y ve su cuerpo todo ensangrentado, etc., y no siente dolores. Pero cuando se junta de nuevo, entonces ya comienza a sentir los dolores. Desdoblamiento. Yo me acuerdo una señora de Coyhaique que tuvo un paro cardíaco muy largo, tan largo que era, digamos, un fenómeno médico. La habían llamado en una o dos ocasiones como para, mire, esta señora tuvo 5 minutos de paro cardíaco y está viva todavía. Y ella también se desdobló y ella tuvo lo que se llaman también fenómenos cercanos a la muerte. Los fenómenos cercanos a la muerte suele ser primero una visión muy clara de toda la vida, muy detallado, pero casi instantáneo. Después suele haber una especie de túnel en que la persona se siente arrebatada y levantada, una luz brillante, un ambiente de amor, en gente buena. Parece que en caso de una vida desastrosa, los sentimientos son otros. Un ambiente de amor, un deseo de encontrarse allá, y después la conciencia de que deben volver al mundo, que no es todavía el momento de gozar de la eternidad. Y yo le pregunté a la señora de Coyhaique, que ella me decía que sentía como una añoranza de ese lugar de amor y de aceptación. Esos son fenómenos cercanos a la muerte en que hay también un desdoblamiento. Notemos que el desdoblamiento no es lo mismo que bilocación. En la bilocación se trata de que una persona está en un lugar, generalmente en una actitud de sueño, de estar dormida o pasiva, y aparece en otro lugar actuando, ¿no? Eso se ha dado a veces en la vida de algunos santos y también de personas que están vivas. Yo he oído uno de los casos. Bien, esos son fenómenos espontáneos y, como digo, no tienen problema. No se pueden explicar, pero no tienen problema en el sentido que si se dan, se dan, ¿no? No suelen dejar malas consecuencias. No tienen simplemente son experiencias, ¿no? Y en eso entra también fantasmas, presencias, y de modo que alabar al Señor, porque, como decía un carácter de Shakespeare, la realidad tiene mucho más de lo que nosotros podemos explicar.
hay muchos fenómenos inexplicables, pero que se dan. Y uno tiene, y ciertamente, y yo diría, contribuyen a la riqueza de la vida humana. La telepatía, por ejemplo, el que las personas se entiendan así casi espontáneamente, que sin duda que ayuda a la convivencia, también algunas como tincadas de peligro, preservan del peligro. El hombre no es solamente racional. Lo racional nos dejaría muy limitados. Y estas como extensiones arracionales son parte de la riqueza de nuestra vida, y probablemente ahí entran también gracias del Señor como palabras de conocimiento. Una palabra de conocimiento es una noticia, algo que Dios revela, y es un don que menciona San Pablo. Palabra de sabiduría es también un consejo, un acertado, inspirado. Todo esto sucede, podríamos decir, dentro de la naturaleza humana, que no está limitada a lo racional. Dios inspira y de alguna manera influye que nuestras capacidades mentales van más allá de lo puramente controlado. Bien.